Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Que el Dios de la gloria bendiga vuestras vidas en esta hora y que la paz del Señor esté en cada uno de sus corazones. Desde aquí, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, los saluda Juan Antonio Cáceres, tu amigo, hermano pastor. Y gracias le damos al Señor por un día más que nos da este privilegio de estar transmitiendo su palabra, una enseñanza más y obviamente un día más de vida por las inmensas misericordias del Señor. Y Dios es bueno con cada uno de nosotros y aquí estamos en el mes de aniversario de la radio. Digo estamos porque esto no lo hago solo, lo hago con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, lo hago con el director de la radio y gracias a Dios por todos estos años que Dios nos fue dando entendimiento y sabiduría para que el programa salga mejor. Y el programa se llama ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Gracias a Dios y a todas las radios que sacan el programa en directo, otros lo hacen en diferido, y en especial a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Gracias a Dios por los hermanos de allá de Guatemala, que ellos retransmiten el programa dentro de un par de horas. Y hoy quiero compartir, bendito sea el nombre de Jesús, una enseñanza sobre la gratitud, sobre la obediencia y la fe. Para ello los voy a invitar que vayan al Evangelio de Lucas, el médico, aquel griego, aquel que estuvo acompañando en los viajes misioneros a Pablo, más precisamente cuando lo conoce en el segundo viaje. Y quiero ir a Lucas capítulo 17, el versículo 11. Muchas veces la ignorancia bíblica es fatal. Te hace creer cosas que no son, decir cosas que el Señor no ha dicho y hacer cosas que Dios no ha mandado que lo hagamos. Así que tengamos mucho cuidado con declarar, decretar, porque esto es muy sencillo. Se hace la voluntad del Altísimo. Ni el mejor predicador pudo convencer a un hombre o a una mujer en creer en Jesús. Solo lo puede hacer la obra del Espíritu Santo en usted, siempre y cuando que usted escuche y sea obediente como el mensaje que traigo hoy. Jamás, jamás, jamás usted tenga una amistad íntima con alguien que no ama a Jesús. Nunca tenga usted una amistad con alguien que no tenga primeramente una amistad con el Espíritu Santo. Por eso son buenos los consejos que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Mi Jesús usó una corona de espina para que usted hoy pueda llevar una corona de la vida. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, el versículo 11. Dice que yendo el Señor Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salió al encuentro 10 hombres leprosos, dice la palabra de Dios, los cuales se pararon de lejos. Alzando la voz dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús en su camino hacia Jerusalén se encuentra con 10 hombres leprosos. La lepra en el tiempo del Señor era símbolo de aislamiento, dolor y vergüenza. Aquí vemos que 10 personas claman a Jesús y son sanados. Pero, vio que hay siempre un pero, solo uno regresa para dar gracias. Y en esta historia, el Espíritu Santo nos quiere enseñar sobre, primeramente, la fe, la obediencia y como broche de oro, la gratitud. ¿Qué sería la gratitud? Volver a agradecer por lo que Dios hizo con tu vida. Yo no sé qué Dios ha hecho en tu vida hasta ahora, varón, mujer, pero usted sabe. Esta gente claman a Jesús y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros.
Todos nosotros en algún momento nos encontramos lejos de Dios, como se encontraban estos 10 leprosos. ¿A causa de qué? Obviamente, estas personas a causa de la lepra, pero muchos de nosotros estamos alejados de Dios a causa del pecado. El pecado te aleja de Dios. El pecado te impide tener una comunión con el Espíritu Santo. Por eso debemos clamar, pedir, ten misericordia, Señor, de nosotros. La obediencia va a abrir un milagro en tu vida. Jesús, en esta situación, no los tocó a esta gente, no los sanó al instante. Si usted lee la palabra, dice, yendo Jesús a Jerusalén, él pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se paran de lejos. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa hora. El milagro va a empezar a suceder cuando obedecemos. Primeramente escuchamos la voz de Jesús que le dice a esta gente, luego hay una obediencia, aunque no veamos nada desde el primer momento, pero tu fe va a entrar en acción, va a demostrar en la obediencia, y ahí va a venir tu milagro y el mío. Muchas veces disfrutamos de la bendición de Dios, pero nos olvidamos, me incluyo, de aquel que te dio la bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo uno obtuvo la salvación completa. Tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios muestra aquí en este pasaje al leproso como un tipo del pecador, viviendo como en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos que produce el pecado. En la vida espiritual, bendito sea el nombre de Jesús, podemos aplicar que un leproso, que representa tanto al hombre como a la mujer, sin Dios. Vivimos permaneciendo y muchas veces atado, esclavizado al pecado y las consecuencias que éste produce. Es vivir muchas veces en derrotas, en fracasos, es vivir en destrucción y en desesperanza. Vivir bajo la maldición del pecado, en este caso que era la lepra, es vivir sin paz, alejado de la ciudadanía del cielo. Y gracias a Dios, porque acá tenemos que dar gracias a Dios, que fuimos acercados por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. En este caso, gracias por la sangre derramada del Señor en el Gólgota. Jesús mismo nos ha traído paz. Si usted hoy no tiene paz, pídale. El que pide, recibe. El que busca, halla, dice la palabra de Dios. Y Él nos ha traído paz y unió tanto a judíos como a gentiles en un solo pueblo. El libro de Levítico en el Antiguo Testamento, hay un capítulo que sería el capítulo 13 y parte del 14. El Espíritu Santo aparta un buen espacio para hablar y tratar la lepra. La lepra en la Escritura, como dije hace unos instantes, es símbolo de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos bíblicos no había cura para esta enfermedad llamada la lepra. No había, bendito sea su nombre, un hospital, no había fármacos. Sencillamente la persona que estaba con la lepra fallecía, moría. Y esta enfermedad, muchas veces usted se puede estar preguntando cómo comienza. Bendito sea el Señor. Y consiste en una infección crónica en la piel que va aumentando, va en ascenso, va comiendo todo el cuerpo
hasta perder parte del mismo. La lepra afecta la piel y los nervios, y por ello el leproso pierde muchas veces sensibilidad al dolor. De esta misma manera, el pecador, tanto el hombre como la mujer, pierde su sensibilidad en cuanto al pecado, a menos que la palabra de Dios, en este caso el Espíritu Santo, lo convenza de cómo está, en este caso en pecado. Y dice la palabra de Dios que yendo Jesús a Jerusalén, él tiene que pasar entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le sale al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se paran de lejos. Una aldea estaba compuesto entre 100 y 400 personas. No eran ciudades que tenían alrededor murallas, sino que eran, como decimos muchas veces acá, un barrio dentro de un pueblo, una provincia. Aquí era una aldea. Y dice que le salen al encuentro 10 hombres leprosos. Y ellos alzan su voz clamando, gritando: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, ¿quién los vio? El Señor. Y acá hay un pequeño detalle que tenemos que resaltar, que es muy importante. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad, tenían el mismo problema, y entre ellos habría quizás hombres que eran pudientes, tenían más dinero que los otros, pero aquí la enfermedad los une. Tanto a rico como a pobre, la enfermedad te va a unir. El dinero no te puede sanar, pero hay uno que sana. Todavía Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Él está libertando, sanando y restaurando. Está en usted venir a Él tal como está. Y dice la palabra de Dios que 9 de ellos eran israelitas, o sea, judíos, y el otro era extranjero, un samaritano. Y se observa que los leprosos conocen el nombre de Jesús. Quizá usted conoce el nombre de Jesús, pero todavía usted está ahí en esa duda. Aquí estas personas conocen y se dirigen a Jesús como maestro. Maestro, o sea, una persona, en este caso el Señor Jesús, que tenía autoridad. Autoridad. Ellos seguramente habían escuchado hablar de los milagros del Señor, y obviamente yo creo que sí, si no nos saldrían al encuentro a decirle: Señor, maestro, ten misericordia de mí. Pero el clamor de estas personas era seguramente por su sanidad, quizás no así por su salvación. Por eso vamos a descubrir al final de este pasaje el por qué, cómo es la sanidad y cómo es la salvación, que no es la misma cosa. Usted puede estar sano físicamente, pero está perdido espiritualmente. No hay una salvación de parte de su alma. Hoy el mundo buscan sanidad, pero no buscan salvación. Es muy diferente entre sanidad y salvación. Ellos estaban unidos en el dolor, estaban juntos, ellos clamaron diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los ve con esos ojos llenos de misericordia, como te está viendo en esta hora, en su infinito amor y poder sobre usted, sobre mi vida, Él les dice así: id, dice así, id y mostrad a los sacerdotes. No dice id y mostrad al sacerdote, no, dice a los sacerdotes. La ley judía y la naturaleza humana hacía de un hombre en estas condiciones como los leprosos invisible, o sea, no le importaba nada. Pero a Jesús sí le importó. A Jesús le importa la vida que estás llevando. A Jesús le importa tu condición hoy como tú estás. A mi Señor le importa que tú vengas a Él y pídale perdón
para que Él restaure su vida. Las personas tienden muchas veces, la sociedad, la religión, a ignorar a los enfermos, a los moribundos, porque sencillamente hay una naturaleza en nosotros egoísta. Pero Jesús es todo lo contrario. Y el Jesús, mi Señor, los vio y vio sus rostros seguramente deshechos, sin orejas, sin nariz, las manos ya no tenían dedo. Jesús ve todo. Fíjese que era una distancia. Por la ley no se podían acercar, pero Jesús se acerca. Para Jesús no hay barrera, no hay ley. Él es el cumplimiento de la ley. Bendito sea. Por eso Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Bendito sea su nombre. Y estos seres que estaban vivos, pero a la vez estaban pudriéndose en su vida, porque estaban muertos, no solamente espiritual, sino que su carne se estaba desechando, se estaba perdiendo. Pero ahí está Jesús. Jesús los vio con sus ojos de amor, esos misericordia que tiene. Qué hermoso que es nuestro Señor. En su inmenso amor y misericordia, Él está ahí para hacer la obra en la cual le encomendó su Padre. Y seguramente el Señor, de tanto caminar, porque no era, como dije la última vez, no andaba en jet privado, no andaba en limusina, Él andaba caminando. Y seguramente el Señor se cansó, estaba fatigado del viaje. Bendito sea. Y estos hombres toman ese privilegio de no dejar avanzar al Señor, ni mucho menos que se siente y que tome un poquito de agua. No, ellos se dirigen a Él, tan pronto lo ven y le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor, bendito sea el nombre de Jesús en esta hora, por estar cansado, Él no va a dejar de atenderte a ti y a mí, mucho menos a esta gente. Pues claro, Él es el Dios que vino para una misión. Él es bueno con usted y conmigo. Dios nunca se cansa. Él siempre nos atiende. Hay 24 horas que está, clama a mí y yo te responderé. Él está siempre atento a tu petición, a tu oración. A Él no le importa que usted le pueda molestar hoy con una petición por su necesidad. Todo lo contrario. Jesús quiere que usted vaya a Él, así como está en su necesidad, y le pidas por tus problemas, tus enfermedades, tu economía, tu familia. Dios quiere hoy darte una nueva vida, una nueva forma para estar en comunión con Él. Estos hombres poseídos con la lepra que estaba en su propia carne se paran a una distancia. Y aquí podemos encontrar o hallar una enseñanza para usted y para mí hoy. Bendito sea el nombre. Cuando nos acercamos al Señor, aquel que es Dios santo, Él es 3 veces santo. Cuando nos acercamos a Él, deberíamos hacerlo consciente de nuestra lepra espiritual y por lo pronto acercarnos a Él con humildad. Aquí no se trata del flaco Inri. Él es el Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él merece todo honor, gloria y potestad, porque Él es el Rey, infinito en poder. ¿Quién es usted? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo para acercarme a aquel que es infinitamente 3 veces santo? Él es tan puro. Y estos hombres alzaron su voz a una distancia diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Ahora bien, aquellos hombres piden ayuda a Dios. Yo no sé a quién usted está pidiendo ayuda. No sé si a los brujos, a los agoreros, no sé, no me interesa. Pero aquí estos hombres se dirigen a uno que tiene el poder para sanarlo, tiene el poder para libertarlo. Ese se llama Jesús.
no yerre el camino, no vaya a otro lugar, vaya a Jesús, vaya al Hijo de Dios, vaya al Verbo hecho carne, diríjase a Él como el gran Maestro, dueño de tu alma y la mía, diríjase como tu posible Salvador. Dios solamente envió para hacer la obra a Jesús. Si Jesús no hubiera hecho la obra expiatoria en la cruz, morir por tu pecado y los míos, estaríamos todos perdidos. Pero que Dios te ayude en esta hora y que me ayude a mí para seguir alabando y glorificando a este Dios misericordioso y amor. Observamos que estos hombres leprosos no le ruegan al Señor Jesús que los sane de su enfermedad. Observemos bien lo que dice la palabra de Dios. Dice así: alabanzas al Señor. Maestro, ten misericordia de nosotros. No dice sánanos. Bendito sea su nombre. Solo le dice ten misericordia. Es como decir, ten compasión de nosotros. Ten compasión de mí. Bendito sea el nombre. Esto es suficiente. Es suficiente con que apelemos muchas veces a las inmensas misericordias de aquel que es 3 veces santo. No es uno, es 3. Para que usted escuche bien, 3 veces santo. Alabado sea Dios. Él no es cualquiera, Él es un Dios poderoso. Su voz es como estruendo de muchas aguas y sus ojos como llama de fuego. Él tiene un cinto que dice fiel y verdadero. Usted no está tratando con papá, mamá, ni tu hermano, ni el pastor, no. Está tratando con aquel que merece toda gloria, alabanza y potestad. Él es un Dios infinito, Él es eterno, Él no tiene edad. A los judíos de su época le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Moisés escribió de mí, como para que le quede claro que el que estaba delante de ellos no era un joven de 30 años, era Dios hecho carne. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, contigo, Felipe, y todavía no me conocen. Si bien es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. No nos confundamos. Él es mi Señor, es mi Rey. Se merece toda mi humildad hacia Él, mi humillación. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanza. Sus misericordias nunca decayeron. Son nuevas cada mañana, dice el libro de Lamentación, aquel que escribió, el que estaba con Jeremías, su escribiente. En la palabra de Dios siempre vamos a encontrar historias, parábolas, acontecimientos y figuras que ilustran muchas veces maravilla en cuanto a las cosas espirituales. Por ejemplo, el vino es símbolo del Espíritu Santo, el aceite es símbolo de la unción, el pan símbolo de la palabra de Dios, el agua símbolo del bautismo, el blanco simboliza pureza porque Él es puro, Él es puro. Y hoy estamos tratando con la lepra, símbolo del pecado. Vio como siempre Dios ordena, porque Él es un Dios de orden. La lepra en los tiempos bíblicos, bendito sea el nombre de Jesús, en los tiempos de Jesús, se consideraba una enfermedad más temida de aquellos tiempos. En aquel entonces, diría yo, ¿no? De esos tiempos. Al leproso se lo consideraba una persona rebelde, impura y repugnante. Mire todos los títulos que se le atribuía a un leproso. Se creía que la lepra para los judíos de aquel entonces era el castigo. O sea, un resultado de ¿qué? De un pecado. Eso se creía. Esa era la tradición entre los judíos. Si alguien tenía lepra, era castigado, según ellos, de parte de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia.
Vayamos por un momento a la antigüedad, segunda de Crónica. Ahí había un rey que gobernó a Judá 52 años. Me estoy refiriendo al rey Usías. A Usías le fue todo bien, pero la palabra hace resaltar algo. Más cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció. ¿El corazón de quién se enalteció? Del rey. Pero se enalteció para su ruina. ¿Por qué se rebeló contra el Señor? Se rebeló porque su corazón se enalteció. Y quiso hacer el trabajo que le correspondía a los sacerdotes. Y va al templo. Y en su locura toma el incensario para entrar y hacer el trabajo de un sacerdote. Usted ocúpese del trabajo que tenga que hacer y los sacerdotes que se ocupen de la administración. Es como decirle que el pastor siga ocupándose de la palabra de Dios y usted, si es un miembro de la iglesia, no va a querer hacer el trabajo de un pastor porque quizá usted no está preparado. Y este hombre, en su locura, el rey Usías, entra en el templo para hacer el servicio que no le correspondía, porque este lo hacía únicamente la familia que estaba consagrada para dicha tarea, que era de los descendientes de la familia de Aarón, los levitas en estos casos. Y dice la palabra de Dios que Usías, teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, dice que se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, ojo al piojo se dice aquí, ¿no? En su ira contra los sacerdotes le brotó en la frente, ¿qué le brotó? Lepra. Y así el rey fue leproso, le sacaron corriendo de ahí, fuera del campamento, fuera de lo que sería su palacio presidencial, a vivir afuera hasta que se murió. Por eso la soberbia, el orgullo, fueron los más grandes enemigos de este rey Usías. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces el orgullo y la soberbia de algunos creyentes te puede jugar en contra. Tengamos mucho cuidado con la lepra del rey Usías. Hoy más que nunca es una advertencia sobre el peligro y el orgullo y la soberbia que pueda abundar en algún cristiano o en alguna cristiana. Bendito sea el nombre de Jesús. Regresemos a los 10 leprosos. Vamos al Nuevo Testamento. Estos hombres no tenían un sueldo como hoy lo tienen mucho. Sería un sueldo por invalidez. Ellos no lo tenían. No tenían una cobertura social como hoy lo tienen. No había hospitales, hoy hay hospitales. No tenían un comedor gratuito para que lo alimentara, hoy lo tienen, gracias a Dios. Eran hombres y mujeres también que deambulaban, vagaban por los caminos. Yo no sé por qué camino estás vagando, varón, mujer, hoy. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es trágico. Hay caminos que te van a llevar al Señor, pero hay caminos que te van a hacer errar el camino a la eternidad. Fíjese que deambular tanto en los caminos te puede llevar a un error. Aquí estos hombres deambulaban, vagaban, dice, por diferentes caminos, porque no tenían una opción. Estaban a la merced de que algún día morían. Quizá usted está deambulando por caminos equivocados. Bueno, hoy te presento un camino, se llama Jesús. Te presento una vida, se llama Jesús. Te presento una luz, es Jesús. Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo. Él quiere alumbrarte y alimentarte en esta hora. Y estos hombres estaban obligados a vivir fuera de la ciudad. No se podían congregar, no podían ir a la iglesia, no podían estar con la familia, no tenían amigos. Ellos eran obligados a dejar su trabajo, su familia, sus amigos.
literalmente eran confinados a vivir lejos. Y muchos de nosotros hoy, hay muchos creyentes y no creyentes que están separados totalmente del Señor. Esta gente estaban separados de la sociedad. No podían ir ni siquiera a la casa de Dios. Hoy hay personas que pueden ir a la casa de Dios y no están yendo. Pídale a Dios que le dé fuerza. Para aquel entonces se les consideraba totalmente impuro. Tenían una muerte espiritual, tenían una muerte física. La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra al leproso como un tipo del pecado, viviendo como en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles que produce estar lejos de la ciudadanía, lejos del autor de la fe, lejos del Señor. La lepra le empezaba a la persona con algo pequeño, pero va creciendo. El pecado empieza en nuestras vidas con algo pequeño, pero nuestras acciones hacen que empiecen a crecer. La lepra se va comiendo a la carne. El pecado se va comiendo de a poco el alma tanto del hombre como de la mujer. La lepra hace a la persona inmunda para incluirse en una sociedad. El pecado, ¿qué hace? Hace al hombre y a la mujer inaceptable delante de un Dios 3 veces santo. Y obviamente no puede entrar al reino porque está en pecado. La lepra incapacita tanto al hombre como a la mujer de realizar funciones útiles en una vida del diario vivir. El pecado incapacita tanto al hombre como a la mujer en el servicio útil a Dios. El hombre muchas veces intenta, tanto como la mujer, esconder los inicios de la lepra. La humanidad hoy, y hay muchos creyentes, trata de esconder sus pecados. En los tiempos bíblicos, el hombre y la mujer no tenían remedio alguno para combatir tan terrible enfermedad. Hoy, en estos días que nos toca vivir, el ser humano no tiene la respuesta para tratar con el pecado fuera del Señor Jesucristo. Solo Jesús, se lo vuelvo a decir, solo mi Señor Jesús perdona, restaura y sana. En los tiempos bíblicos se creía que la lepra era hereditaria. El pecado es hereditario. Todos somos pecadores porque somos descendientes de una familia caída. En este caso, nuestros primeros padres, Adán y Eva. La lepra separaba al leproso del templo de la adoración a Dios. El pecado separa al hombre y a la mujer de adorar a Dios, porque está en pecado, no puede. Hay un abismo entre Dios y el pecador. Jesús quiere hoy, a ti varón, mujer, extender su mano. Jesús quiere tocarte en esta hora. En una oportunidad vino un leproso evadiendo toda la gente. Él no podía estar entre la gente porque por la ley de aquel entonces tenía que estar lejos, pero él se arriesgó. Él dijo, si tengo que morir, de alguna forma voy a morir, pero me voy a arriesgar. Viene Jesús del otro lado, pasa a Galilea, llega a las orillas, y viene un leproso y se hinca delante del Señor. Se arrodilla y le dice, Señor, le dice, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús, ¿qué dijo? Claro que sí, quiero limpiarte. Y al instante, ese hombre fue restaurado. Hoy Jesús quiere tocarte en esta hora, varón. Jesús quiere limpiarte, quiere restaurarte, quiere sanarte y otorgarte
no solamente paz, sino también el perdón. Y traerte nuevamente a Él. Cuando estaba el Señor por entrar en una aldea, dice la palabra de Dios en el versículo 12, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 hombres enfermos de la lepra. Como habían quedado a una cierta distancia, porque la ley les decía que se declaraban, ellos tenían que estar gritando inmundo, 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 y no se podían acercar. Pero ellos toman una decisión, acercarse al Señor. Si bien están de lejos, le piden: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué te quiero decir, varón, mujer, que estás escuchando, amigo mío, o lo vas a escuchar después? El pecado nos aleja de Dios, pero podemos levantarnos de lejos y decir: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Jesús tuvo mucha compasión de la gente. En una oportunidad Él estaba dando su palabra y había como 5.000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres, que en las congregaciones se duplica y a veces se triplica. Y Él tuvo compasión de esa gente. Tuvo compasión, como hoy tuvo compasión de ti. Tuvo compasión de una viuda que iba a enterrar a su único hijo ahí en Naín, la viuda de Naín. Y Él tuvo compasión. Tocó el féretro del muerto y se levantó. Hoy te quiere tocar a ti, varón, mujer. Él quiere restaurar esa vida que estás llevando. Una vida de esclavitud, una vida de enfermedad. Hoy Jesús está para restaurarte, para levantarte, para sanarte. Jesús, cuando los vio, le dice: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no era un solo leproso, eran 10. Y dice que los leprosos no dudaron de la palabra de Dios. Usted no tiene que dudar de la palabra de Dios. No tiene ni que dudar ni de la orden que el Espíritu Santo te puede dar. Dios te puede hablar por sueño, te puede hablar a través de un inconverso. Si el creyente calla, las piedras hablarán, dijo Jesús. A uno que tenía que maldecir a Israel, le habló un mulo. Dios puede usar multiformas y formas para hablarte a ti, varón, mujer. Y dice que los leprosos no dudaron de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían fe. Por eso la palabra de Dios dice que por la fe entendemos que fue creado el universo. ¿Por dónde? Por la palabra de Dios. Por la fe dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de su hermano Caín. Por la fe Noé no vio muerte, fue traspasado. Dios lo llevó literalmente. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y fue llevado de este mundo sin experimentar la muerte. Dios lo único que te pide hoy a ti, varón, mujer: obediencia, fe, que escuche su palabra. Por la fe dice que Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían y con temor construyó aquel arca para salvar al mundo de aquel entonces. Pero lamentablemente no entraron la gente, solamente su familia. ¿Por qué? Primero, porque no tenían fe. Segundo, no obedecieron el llamado de Noé. Hoy estamos hablando hace años, siglos, que Jesús viene, que Jesús perdona, que Jesús restaura, pero la gente, estamos en los días de Noé. Todos se dan casamiento, hay fiesta, pero usted le invita a que venga por lo menos a probar, a ver si realmente Dios es un Dios que me puede restaurar, perdonar, pero no. Pero Noé, por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero, dice la palabra de Dios,
heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, el patriarca, a pesar de su avanzada edad, recibió fuerzas para tener hijos. Con su esposa Sara, teniendo 100 años, ella un poco menos, vino Isaac. Y por la fe después Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe, José, descendiente de Jacob, uno de los hijos, se refirió a la salida que iban a tener los israelitas de Egipto. Por la fe, Moisés, ya siendo un adulto, un hombre ya mayor, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con su propio pueblo. Más adelante, una mujer moabita, extranjera, por la fe, llamada Ruth, le dijo a Noemí, su suegra: a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué importante que es la fe. Una prostituta, una ramera llamada Rahab en Jericó, ella fue declarada justa por sus obras. Ella escondió a 2 espías y gracias a esa grana roja que simboliza la sangre del Cordero, ella fue salva con su familia. Y a través de ella, que se unió con un israelita, viene la descendencia del Salvador. A Dios no le importa tu posición hoy, tus pecados. Si Dios te va a usar igual. Esther, siglo más adelante, defendió al pueblo de Dios. Ella dijo: si tengo que perecer, que perezca, pero me voy a presentar delante del rey. Más adelante, Pedro siguió a Jesús. La pregunta en esta hora: ¿cómo está tu fe delante del Altísimo? ¿Cómo está tu obediencia delante del Señor? Y resultó ser que estos 10 leprosos iban de camino, y cuando iban, fueron limpiados. Quizá usted hace mucho que está yendo a la iglesia, está buscando un milagro. Quizá hace 5 años, 10, 15, 20, 30, y usted sigue pidiendo, pero todavía el milagro no está, pero está en el camino. Bueno, en algún momento Dios lo va a hacer. Dios sabe su forma para hacer el milagro en tu vida. Quizá hay algo en nuestro corazón que está haciendo obstáculo para que Dios no haga el milagro tan ansiado por usted. Pero el milagro, ¿cuándo va a ocurrir? El milagro dice que no ocurrió sino hasta que se pusieron a caminar. El milagro en tu vida va a pasar cuando empieces a caminar en la fe, en obediencia. ¿Y a dónde vas a ir? A Jesús. Yo siempre digo, Bartimeo estaba al costado del camino, estaba bajo su capa, su protección. Para él era todo ese mundo. Pero cuando pasó el Hijo de David, él era ciego y escuchó. ¿Qué es ese estruendo de muchos hombres y mujeres que van cantando? ¿Quién va pasando? Y vuelve uno y le dice: está pasando el hombre de Galilea, está pasando el rey, el Hijo de David, está pasando Jesús, está pasando el Verbo hecho carne, está pasando el admirable, el consejero, el eterno. Y ahí Bartimeo, ¿qué hace? Yo también lo quiero tener. Hijo de David, empezó a clamar como esta gente, como estos leprosos: ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Cuando Jesús se detiene por tu oración, va a empezar algo en tu vida. Detente, paraos en los caminos, dijo el profeta Jeremías, y preguntad: ¿por qué camino estás transitando? Hay camino, como dije hace un instante, que al hombre y a la mujer le parece que es un camino derecho, pero no lo es. Todos dicen que conducen al cielo. Es mentira. Hay un solo camino que te va a llevar a la eternidad, a pasar tus días con el Salvador. Ese camino lo vas a encontrar en aquel que dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién le dijo? A un incrédulo llamado Tomás. Quizá tú eres un incrédulo, tu varón, tu mujer. Pero aquí no se trata de incredulidad, se trata de tener fe. Se trata de andar por el camino que Dios nos trazó. Y esta gente empezaron a andar por el camino. En algún momento fueron sanados. Ni bien se alejan del Señor, en un rato después de caminar, quizá un par de minutos, horas, en ese ir a la iglesia, ir a mostrarse a los sacerdotes, en ese caminar sucedió el milagro. Hoy no hay que congregarse por YouTube, por WhatsApp o por grupo. Vaya a la iglesia, vaya a ver al sacerdote, escuche la palabra. Busque una iglesia donde hablen del mensaje con autoridad, con claridad, donde te diga que estás en falta. Porque mientras estemos en falta, no hay milagro. Mientras no hay obediencia en la voz que Dios te dice a través del Espíritu Santo, tu milagro no va a ocurrir. Dios es un Dios santo. Él es puro, 3 veces santo. Él no es partícipe ni de tus pecados ni de los míos. No puede estar la luz con las tinieblas. O somos de uno o somos del otro. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ojo, yo sé que es difícil, pero no es imposible. Santo es el Señor en esta hora. La ingratitud es una característica natural, tanto en el hombre como en la mujer. Muy pronto se tiene la tendencia ¿a qué? A olvidar los favores recibidos de parte del Señor. Por eso el Señor dijo a su pueblo en la antigüedad, le dijo así: cuando entres a la tierra que yo te daré, y luego que comas y te sacie, le dice así, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud de más de 4 siglos, de una casa donde tú eras un esclavo, una esclava, en una casa de servidumbre. Por eso al Señor temerás y a Él solo servirás. Quizá Dios ya te sacó del mundo de la esclavitud, pero hoy volviste como el hijo pródigo. Fuiste, malgastaste todo lo que Dios te dio, tus dones, tu forma de hablarle a la gente. ¿Dónde están los que decían aleluya? Fuiste a una provincia apartada y hoy estás sufriendo de hambre de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Estamos en tiempos difíciles donde el amor de muchos hijos de Dios e hijas se están enfriando. Jesús dijo así: ¿habrá fe cuando el Hijo del Hombre vuelva? Tiene fecha de vencimiento, Él vuelve, pero no viene nuevamente a que lo sacrifiquemos. Él no viene para que le volvamos a poner una corona de espina. Él no viene para que le pongamos en una cueva. Él viene con autoridad. Él viene para llevarse a lo suyo. El salmista David dijo: bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía al Señor y no te olvide ninguno de tus beneficios. Quizá usted recibió mucho del Señor y se olvidó. Se olvidó, ¿por qué? Porque es natural, en la naturaleza pecaminosa del ser humano. El orgullo, la altivez, la soberbia te lleva a que te olvide de donde Dios te sacó del hoyo de la desesperación y te puso en lugares altos.
estamos terminando esta reunión en la radio. ¿Usted le ha agradecido hoy al Señor? Al despertarse, al levantarse, usted dijo: gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, porque puedo alimentarme. Gracias, Señor, porque tengo tu palabra. Hay lugares que no tienen ni la palabra de Dios. Son perseguidos, son martirizados nuestros hermanos. Que Dios le ayude a esa gente, que son mis hermanos. Somos bastante egoístas nosotros, muy orgullosos algunos. ¿Agradeciste a Dios en lo que va de este año 2025 hasta el día de hoy? ¿Agradeciste a Dios por tus hijos, por tus nietos, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu salud, tu trabajo, por tu pan? ¿Le has agradecido hasta el día de hoy? Seguramente que no. Ojalá me equivoque. Perdóname, Señor, si me he equivocado. A veces creemos que debemos ser agradecidos al Señor solo cuando hay grandes bendiciones, pero la respuesta es un no rotundo. Hay que ser agradecido en cada instante. Agradezco, Señor, por esta agua. Agradezco, Señor, porque hoy vine a llevar un mensaje más en este mes aniversario. Agradezco, Señor, porque hace 13 años que estoy llevando el mensaje a través de radio y televisión. Agradezco, Señor, porque tú me exhortas para que vaya por un mejor camino. Agradezco, Señor, porque me pones prueba para superarlo como el oro en el fuego. En una oportunidad, Job, el patriarca, dijo: hemos de recibir de Dios solamente lo agradable y no lo desagradable. Aceptamos solo cosas buenas y no cosas que quizás no es buena, que vienen de parte de Dios. Mire que Dios creó el día bueno y el día adverso. Dios hace salir el sol para los justos y los injustos. Y para ir terminando en estos minutos que quedan, dice que uno de ellos, de los leprosos, se dio cuenta que fue sanado. Uno de ellos, dice el versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando. Gracias, Señor. Pasan por la iglesia en su desesperación, piden oración, piden trabajo, piden unidad a la familia. Una vez que Dios lo conceda, no lo viste nunca más. Arréglense con el Señor. Yo sigo para adelante. Mi función es hacer el bien. Mi función, orar por los necesitados. Mi función, extenderle la mano. Pero tu función es volver a la casa de Dios como este leproso, que era un extranjero, que es usted, que soy yo, que éramos extranjeros, y dar gracias a Dios en alta voz. Qué lindo que es nuestro Dios, ¿no? Darle gracias a Dios. Y el Señor, que sabe todo, porque no se le escapa nada, dice así. Dice que este hombre volvió glorificando, se postró en tierra, de ahí no se movía, a los pies del Señor, dando gracia. Y dice Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Mire que Dios sabe matemática, sabe sumar. 2 más 2 para Dios es 4, no es 5 ni 3, es 4. Dice, son 10 los que fueron. No son. ¿Y los 9 dónde están? No hubo uno, dice Dios, Jesús, que volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y con esto termino. El versículo 19 dice: levántate, le dice, porque estaba postrado. Hay algunos que ya,
van a la iglesia y ni se postran. No entiendo, pero bueno, que Dios se encargue con ello. Le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que fue sanado de la lepra, pero también fue perdonado de sus pecados. Los otros 9 fueron sanados, pero no fueron perdonados. Tengamos en cuenta, a eso quería llegar. Eran 10, volvió uno solo, fue sanado físicamente y perdonado. Los otros 9 creyentes solamente fueron sanados, pero no fueron perdonados. ¿Escuchó la diferencia? Padre, gracias por tu amor y misericordia. Te alabo en esta hora y bendigo tu poderoso nombre. Ayúdame a ser aquel leproso que volvió a darte gracia. Que sea del grupo de los que volvemos, Señor. Y ayuda a aquellos que no están volviendo, que sean parte de ese grupo. Hasta aquí tu palabra, Señor. Comparta el mensaje. Gracias a todos que han escuchado y los que van a escuchar. Puede suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentra como Pastor Juan.